Buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Buenas tardes, maestro. Ok, bueno. Bienvenida, Magali, y bueno, bienvenidos a los que van a ver esta grabación. Voy a comenzar la sesión con un aviso súper importante por parte de la coordinación académica y desde luego que nos hacen a nosotros partícipes de este comunicado. Eh, Entendemos que ustedes eligieron este programa educativo porque tienen compromisos laborales, porque tienen ciertas actividades y bueno, esto les permite ver las clases grabadas, les permite desarrollar actividades en la plataforma que no hacen, así se los digo, no hacen. Y finalmente, pues aquí, obviamente, esto repercute mucho en los procesos administrativos y en los procesos de evaluación para ustedes. De tal forma que, bueno, eh, para el día 17 de enero del año 2026 será el fin de cuatrimestre. Sin embargo, ustedes van a presentar un proyecto académico. ¿En qué consiste este proyecto académico? Bueno, ustedes van a hacer una presentación de lo aprendido a lo largo de estos los cuatrimestres o de este más mínimo este cuatrimestre en específico. Esto es de carácter obligatorio, no es a contentillo, esto es de carácter obligatorio y por lo tanto, esto nos va a permitir a nosotros, tanto docentes como personal administrativo y académico de la institución, evaluar los avances que ustedes han tenido a lo largo de los temas vistos en sus asignaturas. Es decir, cómo ustedes van desenvolviéndose ya en el ámbito jurídico, porque entiendo que la mayoría de los que están aquí presentes y los que van a ver esta grabación, pues trabajan en diversas actividades. Pero eso a nosotros no nos sirve, a nosotros nos sirve establecer los parámetros de evaluación académica en cuanto al ámbito jurídico, ¿sí? Entonces, este proyecto lo van a presentar ustedes el día 17 de enero en los horarios que la coordinación nos asigne. No sé si va a ser en el horario de clase que nosotros tenemos o algún otro horario. Ahora, ¿de qué temas van a hablar ustedes? De lo que ustedes quieran, siempre y cuando se apegue a lo último. Es decir, conmigo ustedes llevaron ya derecho económico, derecho del trabajo y actualmente estamos viendo derecho penal. Por lo tanto, pueden elegir cualquier tema de derecho del trabajo, de derecho económico o bien de derecho penal. Cualquier tema de la unidad. ¿De acuerdo? En ese sentido, bueno, si no tienen los programas académicos, avísenme para que yo se los haga llegar a las plataformas o al chat grupal y ustedes puedan elegir el tema de mejor apreciación, de mejor interés, de mejor inquietud. Ahora, este proyecto académico va a consistir en que ustedes elaboren una presentación en PowerPoint, una presentación en Canva, en Prezi, que son los programas más sencillos que puede haber tanto en la web como en el Microsoft Windows. Y en esta parte, su presentación debe contener, sí, una breve introducción, un desarrollo y una conclusión del tema que ustedes vayan a elegir. La presentación por estudiante no debe ser más de 10 minutos. Yo espero que los presentes y los que están viendo en esta grabación tomen nota muy precisa de lo que estoy mencionando posteriormente. Repito, ustedes van a presentar el día 17 de enero un proyecto académico versado en cualquiera de los temas de las últimas asignaturas que han tenido a mi cargo, que es Derecho Económico, Derecho del Trabajo y Derecho Penal, de los cuales van a sacar de ese tema una presentación de máximo 10 a 12 diapositivas, en donde van a elaborar una introducción, un desarrollo y una conclusión del tema. ¿Qué tiempo tienen para disertar? 10 minutos como máximo. ¿De acuerdo? Ahora, este tema ustedes lo pueden elegir y sobre todo cómo se van a desenvolver ante el público, porque es importante que como abogados ya empiecen a mostrar cómo se están desenvolviendo ante el público, ante el auditorio.
No nada más presentar tareas, no nada más presentar exámenes, sino me interesa también y a la institución, desde luego, que ustedes ya se empiecen a desenvolver en el ámbito de la oralidad, porque recuerden que uno de los elementos importantes para los abogados postulantes hoy día es la oralidad. Ahora, yo aquí les puedo dejar sobre la mesa que ustedes vayan elaborando su proyecto y nos vayamos contactando, abrimos una sesión independiente a las clases para que ustedes me vayan mostrando sus avances. Y sobre de eso yo les voy corrigiendo o sugiriendo que pueden aumentar o que pueden quitar de su tema. Por otro lado, es importante que ustedes también se graben. Es decir, deben ya utilizar dispositivos multimedia, una cámara web, una computadora o el propio teléfono móvil, que hoy día ustedes deben poseer teléfonos mucho más avanzados de los que yo poseo. ¿De acuerdo? Y entonces en esa parte, el grabarte te va a permitir establecer cómo dominas el tema, cómo dominas la cámara, cómo dominas al auditorio. Y estos ejercicios van a empezar a partir de este cuatrimestre, pero prácticamente llegaron para quedarse. Por eso su naturaleza es obligatoria. No hay de que yo me dedico a otras actividades y mi trabajo me impide. No, ustedes deberán solicitar el permiso adecuado a sus trabajos para que el día 17 de enero presenten estos proyectos. Ahora, ¿cómo los voy a calificar? Esto va a valer el 30% de la calificación a partir de este cuatrimestre. ¿Sí? 30% de la calificación. Hay algunos estudiantes que tienen alguna condición ahí con la coordinación, que nada más se les evalúa con el puro examen. Eso se acabó. Al menos en mi materia eso se acabó. ¿Sí? Finalmente, repito, ustedes están en un programa académico, pero también necesitamos saber cómo están avanzando, sobre todo en la materia de la retórica y la argumentación. Y esto implica que ustedes hablen al público, o sea, la oralidad, que ustedes también ya desarrollen estos elementos académicos de cómo preparar un tema, cómo disertarlo, cómo dominarlo, porque son los criterios que yo voy a evaluar: conocimiento del tema, dominio del tema y sobre todo el control de grupo. ¿De acuerdo? Porque aunque nosotros vamos a hacer los escuchas, es obligación del estudiante también que el profesorado y sobre todo las autoridades de la institución, pues pongamos atención a lo que ustedes están presentando. Entonces, esto les va a dar, muchachos, créanme, como una inyección del reconocimiento de los logros que ustedes van obteniendo a lo largo de la carrera. ¿Sí? Entiendo que no todos se dedican a la abogacía, pero si eligieron esta carrera, déjenme decirles que es imperante que empiecen a desarrollar estos ejercicios de oralidad y estos proyectos académicos con el objeto de que nosotros veamos cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus áreas de oportunidad, lejos de la crítica. Nosotros nos vamos a criticar, nosotros vamos a descubrir qué fortalezas y qué áreas de oportunidad están desarrollando o hacia dónde se pudieran dirigir. De tal forma que esto les va a crear un ciclo motivacional para que ustedes vayan mejorando cada participación que tengan a lo largo de los cuatrimestres. Porque repito una vez más, estos proyectos académicos llegaron para quedarse y se van a presentar cada cuatrimestre. O sea, tienen escasas 4 o 5 semanas, si no es que es más o menos, para que ustedes puedan presentar su tema a disertar. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Ninguna, profesor. No, ninguno. Bien. Entonces Todo creo bien, que profesor. gracias, gracias. Entonces creo que me expliqué muy claro. Repito, proyecto 17 de enero del 2025. Ustedes deben presentar mediante presentación de PowerPoint, Prezi, Canva, lo que ustedes se acomoden, un tema de las asignaturas ya vistas, que es derecho del trabajo, derecho penal o derecho económico. Cualquier tema. Y mediante el uso de diapositivas en un rango de 10 minutos, nos van a explicar tanto a sus docentes como a las autoridades de la institución sobre qué habla ese tema. Ahora, la elección del tema es muy importante porque ustedes tienen que cuadrarlo a lo que estamos viviendo hoy día como sociedad. Recordemos, por ejemplo, lo que estamos abordando ahorita en materia penal, ¿no?
que cada vez las violencias están siendo más marcadas y se están viendo más tangibles, se están volviendo más, ¿cómo les diré?, más lineales en cuanto a la aplicabilidad del derecho penal. O sea, o por ejemplo la materia del trabajo, que el último tema que les expliqué a ustedes fue la reforma a la Ley Federal del Trabajo. O sea, ¿qué impactos tuvo hoy día y qué impactos tiene y qué impactos tendrá en la materia de las relaciones de trabajo esa reforma? Porque hay reconocimiento de nuevos derechos, ¿sí? O la materia del derecho económico, que a lo mejor Magali no la tomó conmigo, pero aquí les sugiero que vea en el canal esas clases para que usted vaya viendo cómo el derecho económico va a impactar de manera importante en cuanto al turismo. El año que entra tenemos un evento masivo que es el Mundial de Fútbol. Que nos guste o no nos guste a algunos, bueno, eso ya es irrelevante. Sin embargo, la derrama económica que va a dejar ese evento deportivo en México va a ser importante porque nos va a poner nuevamente en el plano global, porque va a venir mucho turismo extranjero a disfrutar de este espectáculo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma en que ustedes van a ir eligiendo su tema y desde luego cómo lo van a ir encuadrando a la modernidad que estamos viviendo hoy día. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, cerrado. Ustedes van a tener que ser muy, muy precisos, muy certeros y sobre todo vamos a ver qué tan argumentativos son a la hora de explicar, a la hora de exponer su tema de investigación o su tema de presentación. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, hasta aquí sería lo concerniente a esta información. Hasta aquí sería lo del proyecto académico. Es un proyecto académico, ¿sí? Dudas, preguntas, comentarios, estoy en el chat grupal, pero repito, si quieren que yo les revise los avances, podemos abrir sesiones de Zoom, siempre y cuando se acomoden o se acoplen a los horarios de todos ustedes y de los propios también, o bien podemos sugerir que me envíen sus avances a través de la plataforma o a través de una cuenta de correo electrónico o a través del WhatsApp por esta ocasión, porque yo trabajos por WhatsApp no recibo. No me gusta recibir trabajos por WhatsApp. Pero para efectos de lo académico, haré la excepción con ustedes si es que les acomoda mandarme sus avances. ¿Vale? Entonces, bien, dicho lo anterior, vamos a comenzar con la retroalimentación de su video explicativo. Ayer argumentábamos esta parte ya del derecho penal desde su ámbito conceptual, ¿no? Establecimos que el derecho penal va a ser una rama del derecho público que tiene por objeto sí establecer el conjunto de normas jurídicas de carácter punitivo para establecer las sanciones y castigos correspondientes. ¿Me explico? Esas sanciones y castigos correspondientes atenderán a lo que es la norma jurídica, pero también atenderán a las condiciones de el delito, el delincuente y sobre todo los factores sociales que han llevado a cometer estas conductas antijurídicas. Desde luego que el derecho penal también es una ciencia porque tiene por objeto, sí, establecer las normas del derecho penal objetivo, subjetivo, sustantivo y adjetivo, pero versará también sobre el apoyo de diversas disciplinas científicas como lo son las ciencias penales, específicamente hablando de lo que es la criminología y la criminalística, que más adelante vamos a ver. Ahora, este conjunto de normas se va a basar sobre los principios constitucionales que hacen a la materia de delitos, partiendo del artículo 16 al artículo 23 constitucional, porque específicamente de estos artículos se desprende el Código Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, la medida específica y los fines del derecho penal como tal establecerán que desde el elemento objetivo, la norma jurídica nos va a decir que hay cuestiones bilaterales, que hay cuestiones generales y abstractas que van dirigidas a casos concretos sobre afectación de bien jurídico tutelado entre particulares o bienes jurídicos afectados entre particulares en detrimento del Estado.
pero que finalmente nosotros los sujetos de derecho estamos destinados a obedecer esas normas jurídicas y sobre todo que el Estado va a intervenir como un eje regulador, ¿sí? En tanto que el derecho subjetivo será esa pretensión o facultad que me otorga el destino de derecho para que yo venga a querer establecer la pretensión, la facultad o el derecho de acción al Estado para que intervenga y determinar cómo se va a desarrollar la propia norma jurídica, que de la mano con el Estado de Derecho y bajo el amparo del imperio de la ley, será voluntad general de nosotros obedecer esas normas, obedecer esos contextos generales y abstractos a casos concretos y sobre todo que vengan precedidos de conductas que se presuman como delitos. En otras palabras, el derecho penal necesita, sí, de la definición y fijación de las penas y sanciones para castigar, sancionar y punibilizar conductas susceptibles de delitos. Y sobre todo que sus fines sean normativos porque va a consistir en la implementación del catálogo de delitos llamado Código Penal, en las penas y sanciones establecidas en cada uno de los tipos penales que hacen al delito, pero también las medidas de seguridad. Por eso es normativo el derecho penal, porque al final del día, al proteger bienes jurídicos tutelados de la sociedad y el Estado, es una rama del derecho público interno que va a mantener el orden político y social y atenderá a las condiciones valorativas, sobre todo de las condiciones esenciales que hacen a los seres humanos, ¿sí? Y de aquí establecemos que el derecho penal objetivo, lo que llamamos el jus penali, entendase que es ese elemento del mandato como tal. O sea, los mandatos vienen direccionados de quién? Del Estado, a través de las normas jurídicas, para que nosotros los subordinados de derecho o los sujetos de derecho, que somos los ciudadanos, entendamos cómo debemos comportarnos en una sociedad organizada. Pero que el derecho penal subjetivo me va a establecer la facultad que yo ciudadano, que yo gobernado tengo, ¿para qué? Para obedecer esos mandatos, pero también hacerlos valer cuando se infrija la norma, ¿sí? Enrique Sigalupo nos decía que el derecho penal es la manifestación concreta del derecho subjetivo para sancionar por parte del Estado ese contenido de leyes penales, pero que el derecho penal objetivo también expresa el poder sancionador del Estado fijado en la Constitución política y las leyes que de ella se desprendan. ¿Vamos? En tanto que el jus puniendi, o sea, el derecho penal subjetivo, es ese elemento facultativo para imponer y ejecutar los castigos, pero también ejecutar e imponer las penas. Y es sobre todo que cada vez que un individuo exteriorice conductas susceptibles como delitos o que se presuman como delitos, pues tendrá que ser sancionado por el Estado. ¿A través de quién? De la representación social llamado Ministerio Público. De aquí entendemos que el derecho penal, en cuanto a su elemento sustantivo, este elemento sustantivo no es de carácter procesal. Solamente se van a encontrar los ordenamientos jurídicos establecidos ¿para qué? Para poder establecer leyes, para poder crearlas, para poder modificarlas o para poder derogarlas o abrogarlas en los casos concretos. Y sobre todo que partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se va a desprender nuestro catálogo de delitos. ¿Por qué? Porque en el ámbito local y federal, el derecho penal va a atender, o sea, las condiciones, materia del Estado, pero también materia de los particulares. Que se puede relacionar con demás ciencias jurídicas o demás disciplinas jurídicas, sí, desde luego, porque el derecho penal, pues está relacionado con entes del derecho financiero, con entes del derecho internacional, con entes del derecho civil, de la materia laboral, y sobre todo que nosotros vamos a entender que de estas categorías del jus penal y el jus puniendi establecemos, vaya, las condiciones necesarias para aplicar estas sanciones y estos castigos. Es decir, si el derecho sustantivo es la norma jurídica en sí, las leyes, las constituciones, el derecho adjetivo lo vamos a denominar derecho procesal.
y se va a definir como el conjunto de reglas que van a estar destinadas para aplicar las normas del derecho a casos particulares y concretos. Y en el caso del derecho penal, tratar de esclarecer los delitos, las conductas de dudosa precedencia y sobre todo sancionarlas y aplicarles un castigo. ¿De acuerdo? Ahora, que en este sentido nosotros establezcamos que la materia procesal o materia adjetiva va a entenderse como ese derecho de acción para solicitarle la invocación al órgano jurisdiccional a través de una facultad, de una potestad, de una actividad que se haga cargo ya de juzgar ese encuadre penal que ha encontrado el Ministerio Público adecuadamente, ¿sí? Lo que llamamos el juicio penal. Ahora bien, este derecho de acción debe ser tendiente para la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, con el propósito de la obligación efectiva del derecho penal, porque nosotros entendemos que el órgano jurisdiccional está integrado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de tribunales federales o de las ponencias federales, los jueces federales en cuanto a los tribunales unitarios, los colegiados de circuito y los jueces del fuero común, ¿vale? Y que en esta cuestión, cuando las materias susceptibles de delitos sean estudiadas a los casos concretos particulares, necesitamos de las fases del derecho penal en su materia adjetiva. Una fase postulatoria, una fase probatoria, una fase conclusiva o de alegatos, una fase de sentencia o resolutiva y la etapa de impugnación. Eso lo van a ver más adelante y más a fondo cuando lleven materias procesales. Sin embargo, aplica esta condición de cómo la legislación procesal, una vez fijada la controversia, necesita de agotar cada una de las etapas procedimentales para poder establecer los casos concretos, las sanciones y la responsabilidad penal adecuada en el grado de participación y en el grado de lesión que haya provocado ese sujeto pasivo. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, Todo bien, ningún. profesor. Bien. Continúo entonces. Entonces, si estamos hablando que la materia adjetiva, de la mano de la materia sustantiva en el derecho penal, ha encontrado una conducta presumible como delito, ¿qué tendría que hacer el juzgador? Bueno, primero el Ministerio Público, antes que el juzgador. Primero el Ministerio Público, de acuerdo a al Código Nacional de Procedimientos Penales, tendrá que iniciar una carpeta de investigación, ya sea por denuncia, por querella o por noticia criminal. ¿Con qué objeto? Con el objeto de dar entrada a estas condiciones y sobre todo perseguir e investigar los delitos, para que una vez encontrado penalmente responsable ese sujeto que ha transgredido la ley penal, pues sea llevado a juicio y se le dicte un auto de vinculación a proceso. Para que después pasemos a las etapas intermedias y de juicio oral y esta persona reciba un juicio justo, reciba un juicio ad hoc, para que una vez en esta fijación ya de la controversia o en esta fijación del sistema adversarial, tanto el Ministerio Público como la defensa empiecen a construir sus alegatos. Por un lado, la acusación debe quedar firme por parte del Ministerio Público y la chamba del abogado defensor pues será tirar esa acusación por parte del Ministerio Público. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esa inteligencia, nosotros debemos establecer los parámetros de cómo llevar a cabo una buena teoría del caso, por ejemplo, de cómo llevar a cabo la argumentación jurídica. De ahí que su trabajo cuatrimestral les empieza a dar esos elementos de cómo ustedes, abogados en formación, ya deben empezar a perder el miedo y sobre todo el pánico escénico, el hablar en público. Ajá. Porque no crean que para nosotros los docentes es muy fácil estar, por ejemplo, en el video explicativo, pues lo hablamos así, ¿no? O sea, ante una cámara. Pero yo me posiciono en la cuestión de que les estoy hablando a ustedes, no a una cámara. Y entonces no titubeo, entonces mi clase sigue fluyendo. Y cuando más en el video, perdón, en la clase Zoom,
¿sí? Y aquí es donde ustedes deberían de conectarse para que agoten todas sus dudas, para que les resolvamos todas esas condiciones. Es así como la materia penal también tiene que resolver dudas, tiene que resolver esas condiciones objetivas, adjetivas, sustantivas, modificadoras del delito, para que a través de las etapas del proceso penal acusatorio, en la codificación adjetiva me va llevando paso a paso, porque ahí es la metodología que los juicios deben seguir, partiendo de la denuncia hasta la etapa de alegatos, pero también hasta la etapa impugnatoria de los juicios. Entonces, en esta condición, el derecho penal va a atender siempre a unas condiciones interpretativas y sobre todo que la interpretación de la ley en materia penal no debe de ser ambigua, no debe de ser por simple o mera analogía, sino debe de ser 100% o casi 100% exacta, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo del delito del que se trate, el derecho penal debe atender a esas condiciones de los elementos típicos, antijurídicos, culpables, punibles, ¿sí? De acuerdo al concepto pentatómico de delito, pues es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible que los jueces deberán encargarse de manera lineal, sistemática y sobre todo jurídica, probatoria, para esclarecer y delimitar los alcances de la ley que se está aplicando. Entonces, esta interpretación de la norma jurídica me va a permitir utilizar no nada más las acepciones semánticas, sino también estas acepciones argumentativas del por cual yo estoy defendiendo una causa, sea del lado de las víctimas o sea del lado de los imputados. ¿Sí, jóvenes? Entonces viene la interpretación legislativa, porque también el Código Penal debe de estar reformado o debe estar lo más vigente posible, porque en esa situación a lo mejor una ley que ya no opera pudiera ser retroactiva y puede ser en perjuicio de esa persona que está detenida. Es importante que el legislador pues también entre a los debates adecuados para saber cómo modificar o reformar la legislación penal. Ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional y sin embargo en México sigue operando. Por lo tanto, estamos en desacato porque la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene injerencia vinculante y obligatoria con el sistema jurídico mexicano. Por lo tanto, estos debates que hacen en el Congreso de la Unión no nada más necesitan del sentido histórico-teológico, sino también desde un sentido nomotécnico, la jurisprudencia técnica que vimos en las clases de introducción al estudio del derecho, ¿sí? Ahora bien, viene la interpretación judicial, porque la interpretación judicial necesitará del apoyo de las ciencias penales, necesitará del Ministerio Público como parte acusadora y necesitará de los abogados defensores para poder establecer un criterio de aplicabilidad de la norma jurídica y emitir una sentencia adecuada, ya sea en materia absolutiva o materia de responsabilidad, pero acorde a lo que esta persona haya hecho para transgredir la ley. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en este sentido también el derecho penal pues tiene que atender a la cuestión doctrinal. Y la doctrina no nada más son los libros. La jurisprudencia como fuente del derecho también es recurrente en materia penal. Y sobre todo que esos criterios de interpretación tienen que tener un sentido para la dogmática y sobre todo para hacer ciencia del derecho. Para que los casos concretos a disertar, pues obviamente vean la luz y sobre todo la luz más rápida. ¿Por qué? Porque el derecho penal no puede quedarse rezagado. Es la rama del derecho que menos debe quedarse rezagada, porque de esta depende la libertad de una persona, ¿sí? No solo la libertad, sino también pudiera ser la prisión de una persona. Entonces, de acuerdo con esta jerarquización de leyes, recuerden que el sistema jurídico mexicano siempre operará en primera línea a través de la Constitución política. Y sobre todo, que vinculado con las clasificaciones del derecho penal, la clasificación del derecho penal debe atender a las diversas ramas, como es el derecho financiero, el derecho internacional público, privado, ¿sí? El derecho social, que es el derecho del trabajo, en la parte administrativa, porque como parte de una representación social,
el Ministerio Público pertenece a la administración pública estatal o federal en el ámbito de competencias. ¿Sí, jóvenes? Entonces, aquí varias ramificaciones del derecho penal. Por ejemplo, una materia de alimentos se puede ir a la materia penal, porque hay un delito que se llama omisión de auxilio de cuidado, o hay un delito que se llama aquí en el Estado de México incumplimiento a las obligaciones alimentarias. Y ahí es donde ya se convierte un cruce de normas jurídicas, ¿sí? Una relación entre la materia laboral, por ejemplo, por acoso, abuso sexual, hostigamiento sexual, robo patrimonial, al derecho mercantil, pues esta condición del derecho fiscal también en materia de impuestos, porque la Secretaría de Hacienda se encarga, es el órgano encargado de qué, de recaudar el dinero. ¿Para qué? Para proyectarlo en una ley de ingresos y presupuestarlo a través de la hacienda pública fiscal para cada ejercicio de los 365 días del año que yacen a este año, ¿no? Entonces, se van dando cuenta cómo también el derecho penal necesita de más ramas para establecer esos límites y castigos a través del jus puniendi. Y sobre todo que en la parte de apreciación constitucional siempre necesita establecer la línea jerárquica mayor para poder aplicar los principios que hacen a las garantías individuales, y en este caso a los establecidos en el artículo 14 constitucional. Esos principios de protección de bienes jurídicos tutelados. ¿Por qué? Porque cuando la conducta afecta a un bien jurídico tutelado, el Estado tiene la obligación de sancionar y restituir en la medida de lo posible los derechos que se han transgredido de esas personas. Los principios de dignidad de la persona, porque muchas veces también el derecho penal establece que los castigos corporales están prohibidos, las mutilaciones, los azotes, y sin embargo, hoy día los policías de investigación, ciertos militares, ciertos cuerpos policíacos, llámese estatal, municipal, Guardia Nacional, siguen ejecutando prácticas de tortura. Y eso realmente es grave para el país, porque México está sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por varios casos de tortura hacia individuos. Entonces, en esta parte, también debe atender a los principios del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el Pacto Federal establece la división de poderes para un equilibrio de los factores sociales y de los factores jurídicos, desde luego. El principio de legalidad, que el derecho penal establece algunas condiciones de ultraactividad y retroactividad de la ley. El principio de intervención mínima, ¿por qué? Porque el derecho penal tiene que hacer por la defensa y protección de los bienes jurídicos tutelados más importantes, ¿sí? La vida será el más importante y de ahí los que le sigan. Ahora, el principio de determinación de penas y medidas de seguridad, ¿por qué? Porque el derecho penal tiene que estar vinculado como una parte, sí, criminal, ¿no? Una parte del derecho de castigar. Sin embargo, también debemos estar relacionados con la materia penitenciaria. Y la materia penitenciaria, al establecer las normas jurídicas que se ejercen para aquellas personas que ya están privadas de su libertad, se busca que el derecho penitenciario atienda las cuestiones de reinserción social, que esos PPLs que ya compurgaron sentencia salgan con mejores elementos y herramientas, que estén capacitados para el trabajo, que estén educados, que estén formados académicamente. Sin embargo, esto no está sucediendo en el argot, esto no está sucediendo en la chamba, jóvenes, ¿sí? El derecho penitenciario, desde luego, va a estipular de acuerdo a las bases del sistema en donde se debe perseguir esa reinserción social del delincuente y sobre todo que en apego de derechos humanos se le provean los elementos adecuados para que él se pueda capacitar y se pueda instruir académicamente. O sea, para que aquí vean que el derecho penal no nada más son sanciones, delitos, castigos, sino también tiene una parte humanista. ¿A través de qué? De la sensibilización social. Y desde luego que en esa condición del derecho procesal penal, el derecho procesal debe comprender entre el equilibrio del derecho público interno y el derecho internacional de la mano de los derechos humanos, la aplicación racional de la norma jurídica en materia penal a través de reglas y principios aplicables a la materia social, jurídica y material. ¿Hasta aquí tenemos dudas? No, ninguno. Bien. Entonces, obviamente el derecho penal es una rama
causal explicativa. ¿Por qué causal? Porque versa a través de causas, a través de conductas. Explicativa porque debe establecer esas condiciones fácticas, lógicas, jurídicas y sobre todo argumentativas para poder llegar a un elemento eh, científico. Por eso el derecho penal también lo tenemos que voltear a ver como una ciencia aplicada, porque el objeto del conocimiento de la ciencia serán los métodos de investigación, como lo hablaba yo ayer en el video explicativo, y que estos métodos permitan descubrir la verdad de los hechos a través de conocimientos adquiridos por expertos en la materia. Y la persecución de los delitos tenga un fin determinado para llegar a una meta específica. Por eso el derecho penal como ciencia es inventivo, es ordenado, es constructivo y es explicativo. ¿Por qué? Porque al inventar nuevos conocimientos, descubrimos nuevos hechos, ¿sí? ¿Por qué es ordenado y constructivo? Porque sus conocimientos deben de estar científicamente ordenados y sistematizados de acuerdo a los pasos de la metodología de la investigación. Uh-huh. Y desde luego, es explicativo porque va a examinar paso a paso, punto a punto, cada uno de los elementos participantes del delito. Entonces, el derecho penal en cuanto a las ciencias y sobre todo las ciencias auxiliares van a ayudar a los jueces a resolver de manera más oportuna, más celera, menos engorrosa los conflictos, ¿sí? Entonces, en esta situación, nosotros al establecer las disciplinas científicas a través de las escuelas jurídico-penales, a través de las causas explicativas, el objeto de estudio va a ser al delincuente, a las penas y a las medidas de seguridad. Para ello, se debe establecer la condición de las ciencias penales normativas o jurídicas y causales explicativas. ¿Para qué? Para que las normas jurídicas, las normativas jurídicas establezcan al delito como fenómeno social y esas causas explicativas nos den los hechos que han suscitado y que han afectado tanto a los seres humanos como a la sociedad, ¿sí? Por eso es fundamental establecer ciencia en el derecho y cuando más en el derecho penal. ¿Por qué? Porque de aquí van a surgir ramas como la criminología, la sociología, la antropología y la psicología criminal, sin dejar de lado la biología. Y que en este segundo grupo, con apoyo de la criminalística, se encuentren esas directrices de llegar a la verdad científica, más allá de la verdad histórica, a la verdad científica. ¿De acuerdo? Entonces, la criminología se va a encargar del estudio de los factores endógenos y exógenos de cómo está operando el cuerpo químicamente. ¿Para qué? Para que de manera etimológica establezcamos si la conducta fue disocial, asocial, parasocial o solamente fue un caso fortuito. Entonces, el Tratado de Estudio del Crimen me va a establecer que hay comportamientos y relaciones del ser humano con su sociedad y sobre todo que el delincuente puede tener vínculos ya congénitos con delincuentes y por eso se va a volver delincuente. Hay una tendencia. Ajá. ¿Qué factores hay entre el delito y el delincuente? ¿Qué relación hay? Sobre todo el estudio antropológico, no nada más el estudio de osamenta, sino el estudio mental de mis antepasados. Uh-huh. Si hubo delincuentes en mis antepasados o si, hay, o si alguna persona fue muy agresiva en mi pasado. Entonces, aquí también hay que entender cómo opera el cuerpo químicamente. Sobre todo que en la biología criminal vamos a ver esos factores biológicos del factor criminal. Permítanme un segundo, jóvenes, por favor. Bien, entonces, de acuerdo a la biología celular, los factores criminales también pudieran establecer algunas condiciones cerebrales, porque hay delincuentes, hay estudios que se han hecho a delincuentes, que las amígdalas cerebrales, algunas disfunciones en el hipotálamo, algunas disfunciones en los neurotransmisores, eh, continúan con estos efectos de que el delincuente cometa delitos.
Y desde luego la endocrinología criminal, que son esas glándulas de secreción interna del factor tiroidal, de la hipófisis y las glándulas suprarrenales. Me voy a anticipar un poquito a la clase final de criminología y criminalística que les voy a dar como plus en este curso, pero ¿realmente ustedes conocen cómo opera su cuerpo? Químicamente, a eso me refiero. No, Porque, profesor. por ejemplo, miren, hay una teoría en la criminología que se llama la teoría del ataque-huida, en donde cuando más segregas adrenalina, tus glándulas suprarrenales se van a activar y vas a empezar a acelerar tu ritmo cardíaco. Es como si, por ejemplo, yo voy por la calle en un paraje solo y de la nada me sale un fulano, ¿no? Así todo pues, mal vestidón, medio con facha de malandrón. Pues obviamente mi sistema químico se va a activar, mis glándulas suprarrenales van a empezar a generar adrenalina. Y ahí es cuando el cuerpo deja de irrigar sangre y la sangre se aloja en el estómago. ¿Por qué? Porque es un proceso natural y me va a dar un ataque de pánico. Eso es lo más seguro. Y a lo mejor el cuate nada más me va a preguntar la hora, ¿no? Y yo ya me anticipé. Sin embargo, ya mientras tanto se me aceleró el ritmo cardíaco, ya estoy sudando, ya casi tengo ganas de orinarme o de defecar. Esas consecuencias endocrinológicas es lo que estudia también la criminología, porque el delincuente necesita cuando menos 10 segundos de adrenalina para poder ejecutar la conducta típica, ¿sí? Entonces, en esta parte, la criminología también necesita estudiar glándulas endócrinas y glándulas exocrinas para establecer cómo la sangre viaja por el torrente sanguíneo, pero también cómo nosotros estamos secretando glándulas salivales, gástricas, sudoríparas, las lágrimas, ¿sí? Entonces, esta parte de la psicología criminal va a entender cómo funciona mi mente respecto del cuerpo. Y desde luego que el alma, de repente también en un desarrollo del delito, pudiera estar inmersa en esa condición. Entonces, los procesos mentales de la criminología al factor delito necesitan ser estudiados por la motivación que tuvo ese delincuente, por los rasgos o las cuestiones de personalidad, las actitudes y las aptitudes sobre grupos antisociales. Porque una persona que crece en ambientes violentos es muy latente que se replique la conducta. Entonces, la psicología criminal va a estudiar al delincuente desde el autor del delito. Esos factores sociales, endógenos, exógenos, criminológicos. La psicología judicial se va a apoyar para entender el comportamiento de la persona imputada ya por un delito. La psicología penitenciaria para establecer el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento que esa persona que está compurgando sentencia en un centro de reinserción social, qué espectro y qué pronóstico de vida le espera dentro de prisión y después de egresar de la prisión. La psicología legal, pues esas nociones psicopatológicas del delito. Ajá. Desde luego que también las pulsiones freudianas que tanto nos hablan tienen mucho que ver en el ámbito de cometer delitos, porque a veces la gente que comete delitos lo hace de manera imprudencial. Por ejemplo, yo que tengo contacto en un anexo en el reclusorio norte, es el Centro de Varonil de Ejecución de Sanciones, ahí veo mucho PPL adicto, que de repente me platican, Dick, es que yo caí aquí porque pues, estaba bien drogado y se me ocurrió soltar a una señora y bueno, pues me sentenciaron, ¿no? A 3, 4 años de prisión, pero no tengo para la fianza. Entonces, pues me vengo aquí al anexo, ¿no? Ahora, en esta condición, la criminalística como ciencia penal auxiliar, al recolectar indicios, al procesar esos indicios para convertirlos en elementos de prueba o en evidencias, se van a constatar por un cúmulo de conocimientos para establecer las condiciones del modus operandi y sobre todo si hay condiciones modificadoras del delito. Es aquí donde los expertos en servicios periciales o lo que llamamos nosotros criminalística de campo y criminalística de gabinete van a hacer el estudio, por ejemplo, toxicológico, van a hacer el estudio de química forense para ver cómo las sustancias también van transformando la fuencia de agentes químicos ajenos sobre a lo mejor cuerpos inertes, ¿no? La patología forense sobre las enfermedades,
La tanatología forense sobre los procesos físico y químicos de descomposición de los fenómenos cadavéricos. La hematología forense, que es el estudio de manchas, que se puedan presumir como manchas hemáticas. Y desde luego que la criminalística va a ocupar un papel importante porque es un instrumento de investigación, muchachos, que de acuerdo con la ley penal nos va a direccionar qué factores se desarrollaron a lo largo de la vida del delito. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, la criminalística siempre va a atender esos problemas criminales oportunamente para coadyuvar a los cuerpos de administración, procuración, pero sobre todo la impartición de justicia en materia penal. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? Todo bien, No, profesor. ninguno. Bien. Pues con esto cierro la clase del día de hoy. Nos estaremos viendo ya en los canales de comunicación de la universidad. Les voy a subir ya su segunda actividad. Estén pendientes de la plataforma, por favor. ¿De acuerdo? Insisto, cualquier duda, inquietud con su proyecto cuatrimestral, ahí están los canales de comunicación de la universidad. Háganmelo saber oportunamente para que los podamos absolver lo más expedito posible. ¿De acuerdo, muchachos? Les deseo un excelente fin de semana. Pásenla bonito y bueno, pues ahí nos vemos. Adiós. Gracias, maestro, Igualmente, igualmente. profesor, que esté usted muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.